la semana 95 de esta serie, El Panorama del Nuevo Testamento. Y por 18 semanas hemos estado estudiando la carta a los Romanos, que viene siendo el quinto libro, quinto o sexto, de lo que es el Nuevo Testamento. Así es que en estas 18 semanas hemos recorrido solamente pues, casi 7 capítulos, ¿verdad? El día de hoy vamos a seguir avanzando en este capítulo 7, pero antes de entrar a lo que es los versículos que corresponden el día de hoy, yo quisiera que repasemos brevemente lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado hasta aquí. O sea, ya estudiamos los primeros 6 versículos. ¿Y qué nos ha enseñado de una manera bien general el apóstol Pablo? Bueno, para ponerlo así, de manera general, del capítulo 1 al capítulo 4, podemos nosotros a grandes rasgos resumir que Pablo nos ha estado enseñando la doctrina de la salvación por medio de la fe. De eso trata esta carta, acerca de la salvación, acerca del evangelio. Y lo que primeramente hizo el apóstol Pablo fue mostrarnos la caída o la condición caída en la que se encuentra el ser humano. O sea, el ser humano no busca a Dios, el ser humano constantemente está violando los mandamientos de Dios. Entonces Pablo, después de mostrarnos eso, él pasó a mostrarnos la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, la cual, cuando creemos en esa obra y en la misma persona de Jesús, nosotros somos justificados. Como vuelvo y le repito, de una manera bien general, esto fue lo que el apóstol Pablo nos mostró los primeros 4 versículos. ¿Sí? Aquí está el estado caído en que se encuentra el ser humano a causa de su pecado. Y bueno, esta es la manera en que Dios quiere solucionar este problema, a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegamos al capítulo 5 y Pablo nos empieza a mostrar los resultados de haber sido justificados por Dios por el solo hecho de que creímos en el anuncio del evangelio. Y él nos dijo cosas como: ahora porque ustedes ya han sido justificados, tienen paz para con Dios, tienen acceso a la misma gracia de Dios, y cosas como esas que al final de cuentas, dice Pablo, estos resultados terminan para los verdaderos convertidos en vida eterna. 1 al 5 es básicamente lo que el apóstol Pablo eso nos enseñó. Después, hermanos, llegamos a lo que es el capítulo 6, ¿verdad? Y ya en ese capítulo 6 el apóstol Pablo empieza a tratar algunas objeciones, algunas calumnias que solían a presentarse en las mentes de los judíos al escuchar el mensaje de salvación, al escuchar el evangelio de que Dios iba a salvar por pura gracia, solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo, cada vez que iba a las sinagogas, enseñaba todo acerca de la salvación. En la mayoría de los judíos y de los gentiles surgían estas conclusiones erradas. Entonces, Pablo, tú estás diciendo que podemos seguir viviendo como querramos nosotros, porque ya estamos en la gracia y ya no estamos en la ley. A lo que el apóstol Pablo, pues no, empieza él a contestar: no es así. Si ustedes recuerdan estos pasajes que vimos en el capítulo 5, quisiera ponerlos. Bueno, yo creo que me va a acompañar, se me olvidaba que no tengo ahí la computadora. Pero si usted va al capítulo 5, solamente para ver cómo terminó este capítulo el apóstol Pablo, yo lo que quiero es que resumamos el capítulo 6 para seguirle el hilo de pensamientos que ha estado llevando el apóstol Pablo a partir de los últimos versículos del capítulo 5, porque si no, nos vamos a perder. Escuche lo que dicen los últimos versículos del capítulo 5, si no tiene su Biblia ahí a la mano. Dice Pablo en el 18: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. O sea, debido al pecado de Adán, pues entró la condenación a los hombres, a todos los hombres, y así, por un solo hombre, Jesús, vino la justificación de vida. Dice el 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, inmediatamente después de que Pablo declara estas verdades, él dice en el versículo 20, y ahí es donde entras tú, Juanito, dice: por la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice Pablo. O sea, Dios puso la ley para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, esto que acaba de decir el apóstol Pablo, de que Dios introduce la ley, se la da, en este caso al pueblo de Israel, para que el pecado abundase, y que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces esto es lo que empezaba a generar en las mentes de los que escuchaban esto de Pablo, a decir, bueno, como Dios puso la ley para que el pecado abundase, pues entonces vamos a seguir pecando. Porque esto es lo que uno concluye. O sea, tú escuchas estas palabras y uno tiende a concluir así. Es por eso que en el capítulo 3 Pablo dijo, hagamos males para que vengan bienes. O sea, ustedes me están calumniando de que yo estoy enseñando eso. No. Entonces, dice Romanos 6.1, es ahí donde va a empezar Romanos 6.1. Y aquí entras también tú, Juan. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, recuerda, acabamos de leer los últimos versículos del capítulo 5. Y es debido a lo que él ya afirmó, que Dios introduce la ley para que abundase el pecado, o sea, para que la ley viniera y mostrara cuánto pecado hay en el hombre. De eso se trata, no para que pecaran voluntariamente, no, sino Dios queriendo mostrar la naturaleza pecaminosa caída del ser humano. Entonces, cuando Pablo dice eso, levanta a él estas preguntas que le levantaban los discípulos, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Si tú continúas leyendo lo que sigue diciendo Pablo en los próximos versículos, él pasa a dar razones por qué esto no es así. O sea, él dice, número 1, porque ya hemos muerto al pecado. ¿Qué no saben ustedes lo que simboliza, lo que señala el bautismo en agua? El bautismo en agua está señalando una realidad que sucedió en el mismo momento en que creímos en Jesús y que Dios nos dio una nueva naturaleza. Nuestro viejo hombre fue sepultado, fue muerto, pero también fue resucitado para andar en nueva vida. ¿A qué se refiere eso de que fue resucitado para andar en nueva vida? O sea, nos dio una nueva naturaleza Dios, nos dio su mismo Espíritu Santo. A eso se refiere, aunque eventualmente cuando muéramos, porque la paga del pecado es muerte, cuando muéramos, aquí físicamente seremos resucitados. Pero Pablo está usando aquí el que fuimos resucitados en esta forma. Así que Pablo dice, hemos muerto al pecado por medio del nuevo nacimiento que Dios nos dio, por medio de esa naturaleza que es de Dios, con un propósito, dice Pablo, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Así que es absurdo pensar que porque estamos ya no en la ley, sino en la gracia, entonces podemos seguir pecando, porque no hay problema. O sea, esto era lo que estaban concluyendo muchos judíos. Y Pablo está refutando esa calumnia. Está diciendo, eso no es así. Debido a que Dios te dio un nuevo corazón, te dio el mismo espíritu de Jesús, ahora vas a desear vivir para Dios y no para continuar pecando. De allí, Pablo da la exhortación en el versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice ahí el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, Pablo a decir, el pecado no se puede enseñorear de ustedes de tal forma que los vuelva a esclavizar, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? O sea, como estamos bajo la gracia, Dios prometió que en ese nuevo pacto iba a dar al Espíritu Santo, iba a dar la nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que le obedezcan. Pero entonces, nuevamente, la tendencia, el razonamiento de los judíos era, ahora no solamente estás diciendo que Dios introdujo la ley para que abundase el pecado, sino que ahora estás diciendo que estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. Entonces, concluyo yo, Pablo, que tú estás insinuando que podemos seguir pecando. De allí, o sea, que Pablo levanta esta pregunta anticipando ya las objeciones de estos judíos. Versículo 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, al igual que la primera objeción que levantaba Pablo cuando decía que Dios introdujo la ley para que abundase el pecado, dijo, de ninguna manera, yo no estoy diciendo que debemos de pecar. Bueno, en esta misma objeción que levantan los judíos, Pablo dice nuevamente, en ninguna manera. ¿Y qué hace Pablo después de decir en ninguna manera? Bueno, vuelve a pasar a dar las razones porque esto no es así.
Y él empieza a decir en el versículo 16 del capítulo 6, ¿acaso no saben ustedes que cuando alguien se entrega a alguien para obedecerlo, son esclavos de esa persona a la que ustedes se entregaron a obedecerle? Sea del pecado, en este caso dice Pablo, que lleva la muerte, o sea de la obediencia que lleva la justicia. Pero gracias a Dios, aunque antes eras esclavo del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida cuando les predicaron el evangelio. Ustedes fueron libertados del pecado, de la esclavitud, para que ahora con la nueva naturaleza que recibieron de parte de Dios a través de su espíritu, ustedes presenten sus cuerpos para santificación y para el servicio de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, dice Pablo, cuando ustedes estaban esclavos al pecado, hacían cosas que les avergonzaban, que hoy si las contamos les avergonzaría. Pero ahora ustedes, como ya no están ahí porque han muerto al pecado, gracias al Espíritu Santo que ahora tienen, ustedes tienen como fin el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Y Pablo dice, ok, para que me entiendan, y estoy parafraseando a Pablo, para que me entiendan, déjenles pongo este ejemplo usando la ley del matrimonio. La mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras esté vive. Una vez que el marido muere, la mujer queda libre para casarse con quien ella quiera. ¿Por qué? Porque lo único que puede vencer el vínculo matrimonial es la misma muerte. Y de ahí el apóstol Pablo pasa a decir en el versículo 4, versículo 7, Juan, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. De la misma manera que cuando el esposo de una mujer casada muere, queda libre para casarse con otro, dice Pablo, de esa misma manera, ustedes ya murieron a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. La pregunta es, ¿a qué le suena esto que acaba de aseverar el apóstol Pablo? Eso de que han muerto a la ley. ¿A qué le suena esto? ¿Qué está insinuando el apóstol Pablo? Si has muerto a la ley, ¿estás diciendo, Pablo, que la ley es mala? ¿Que cumplir la ley es pecado? ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que hemos muerto a la ley. Y espérense a lo que dice el versículo 5, Juan. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué quiere decir eso? Mientras estábamos en la carne. Antes de venir a Jesús, cuando no teníamos la nueva naturaleza que hoy tenemos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, las pasiones pecaminosas que eran causadas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Le voy a leer, y ahí también Juan está esa, le voy a leer cómo dice la nueva versión internacional este versículo. Versículo 5 dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, esto suena a herejía, ¿verdad? La ley despertaba malas pasiones, malos deseos. Eso es lo que está diciendo. Dice, actuaban en los miembros, o sea, la ley despertaba esos malos deseos y dice, y actuaban en los miembros de sus cuerpos y damos fruto para muerte. Nuevamente, ¿a qué les suena estas afirmaciones? O esta afirmación que acaba de hacer el apóstol Pablo. ¿A qué le suena? Él está afirmando que las pasiones pecaminosas que eran causadas por la ley, o como dice aquí la NBE, las pasiones que despertaba la ley, obraban, actuaban en nuestro cuerpo. ¿A qué le suena? A que Pablo nuevamente está insinuando que la ley es mala, que la ley es pecado. O sea, Pablo, ¿tú estás enseñando que la ley de Dios es la causante del pecado? ¿Estás enseñando que la ley de Dios es la fuente del pecado? Tú estás diciendo que la ley sirve para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos. Esta afirmación tuya que estás haciendo, el apóstol Pablo, raya en el centro de la herejía, es algo herético. Eso, o sea, solamente escucharlo, apóstol Pablo, no lo puedo soportar. Los judíos se llenaban de celo cuando ellos escuchaban al apóstol Pablo enseñar el evangelio bíblico así. Y escuche a la tercera afirmación que hace el apóstol Pablo a continuación, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Qué herejía ahora estás diciendo, apóstol Pablo? O sea, ya nos dijiste estamos muertos para la ley. Ya nos dijiste que la ley produce en nosotros los malos deseos. Y ya nos estás diciendo que estamos libres de la ley. ¿A dónde quieres llegar, Pablo? Pero Pablo sigue diciendo, estamos libres de la ley, hemos muerto a la ley. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. O sea, a fin de que podamos nosotros servir a Dios en santidad, porque ya no estamos bajo el régimen de la letra. Cuando estamos bajo el régimen de la letra, con nuestra naturaleza caída, inclinada a pecar, nosotros no íbamos a cosechar nada más que muerte.
Pero ahora, como estamos en el régimen nuevo, en el pacto nuevo, donde el Espíritu Santo se le da al pecador cuando es perdonado, ahora ustedes pueden servir a Dios, pueden ser esclavos de Dios. Entonces, si se da cuenta, Pablo cuando está enseñando estas cosas, como el ser humano, una vez que le tocan sus creencias, rápidamente se enciende y en vez de estar escuchando, él empieza rápidamente a ver cómo me voy a defender. Y ya no está escuchando lo que el apóstol Pablo está diciendo. Repitamos estas tres afirmaciones que hizo el apóstol Pablo. Número uno, él dice que estamos muertos a la ley. O sea que ya no la vamos a obedecer. Pablo, estás loco. Número dos, dice que la ley provoca, causa que se levanten pasiones pecaminosas. Y número tres, que estamos libres de la ley. O sea, esto suena a herejía, Pablo, porque tú estás insinuando que la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí es mala, es pecado. O sea, con esas tres afirmaciones que has hecho, Pablo, no me queda más que concluir que tú estás diciendo que la ley es pecado, que la ley es mala. Porque estas afirmaciones suenan altamente heréticas, o sea, antibíblicas. Sí, claro que sí. Hemos muerto al pecado, estamos libres de la ley. Y ahora tú dices también que la ley suele despertar toda clase de malos deseos. Estás loco, Pablo. No puede ser así. Bueno, esto fue lo que hemos visto en estas 18 semanas. Del capítulo 1 al 5 lo resumí bien brevemente, bien general, pero este capítulo 6 tenía que resumirlo usando más tiempo. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder el hilo del pensamiento que Pablo acaba de abrir en los últimos versículos del capítulo 5. Así que ahora sí, escuchen lo que dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? Esto es lo importante porque tuve que resumir así. O sea, ¿qué diremos pues? Después de que me escucharon afirmar que hemos muerto para la ley mediante el cuerpo de Cristo y que las pasiones pecaminosas que obran en nuestros cuerpos son despertadas por la ley y que estamos libres, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, absolutamente no. Es verdad que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es verdad que hemos muerto a la ley, pero hemos muerto a la ley como un medio en torno a ser justificados por Dios. Es por eso que yo estoy diciendo, ya hemos muerto a la ley, porque el querer vivir para cumplir la ley es imposible, porque la tienes que cumplir perfectamente. Y eso produce muerte al no hacerlo. O sea, la ley no es mala. Nosotros somos los malos para poder cumplir las expectativas de la ley. Que las expectativas de la ley Dios las estableció y que nos dicen que debemos de cumplir cada ley de Dios a la perfección desde que nacemos hasta que morimos. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Hemos muerto a la ley en esa forma. No hemos muerto a la ley porque es mala, porque es pecado. No, la ley misma representa el carácter santo y bueno de Dios. O sea, ¿cómo se atreven a pensar eso? A concluir que yo eso es lo que estoy enseñando. Así es que Pablo niega rotundamente esta herética insinuación de que la ley es pecado. A continuación, lo que va a hacer Pablo después de responder tajantemente, negando esta insinuación loca, va a explicar que la ley no es mala. Al contrario, la ley es santa, justa y buena. Y lo va a hacer mostrándonos para qué sirve la ley. Y al mostrarnos cuál es el funcionamiento de la ley, vamos a ver que la ley no solamente es santa, no solamente es justa, sino también es buena. Y una vez que nos muestre eso, nos va a decir cómo es que el pecado funciona todavía en nosotros. Ese pecado que todavía mora en nosotros, que por cierto vamos a ver que Pablo lo personifica. O sea, lo ve como el pecado como un ser que actúa, que acciona, que está ahí listo dentro de nosotros para incitarnos a pecar. Y él se vale de la ley, como vamos a ver más adelante. Así es que por lo menos hay 4 enseñanzas en estos próximos versículos, donde Pablo nos va a decir cuál es el propósito de la ley y cómo funciona el pecado en nosotros. ¿Cuáles son esas cuatro enseñanzas acerca del propósito de la ley? Bueno, número 1, la ley revela el pecado. Número 2, la ley nos provoca a pecar. Número 3, la ley en sí misma no produce vida, sino produce muerte. Y número 4, la ley es santa, justa y buena. Regresamos ahí al versículo 7. Me hubiera gustado proyectar estos versículos, pero bueno. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Por qué, Pablo? Escúchanos por qué la ley no es mala. Ahí va, lo primero. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás?
Ok, recordemos que el apóstol Pablo, a través de esta carta y todas sus cartas, él está reiterando una y otra vez que ningún ser humano puede salvarse a través de la obediencia a los 10 mandamientos de Dios. No porque la ley no pueda salvar, sino porque más bien el ser humano no puede guardar desde cuna hasta morir los 10 mandamientos. Y si ya ni los 10 mandamientos puede mandar, mucho menos los otros 500, quién sabe qué, o 600 picos de mandamientos. Así es que Pablo está diciendo, si quieres ser aceptado en la presencia de Dios, si quieres ser justificado, si quieres ser salvo, tienes que recibir como un regalo la misma justicia que Dios provee solo por gracia, solo por medio de la fe a través de Jesús. De otra manera, tú no vas a ser aprobado delante de Dios. O sea, Pablo lo que nos está diciendo en otras palabras con todas estas afirmaciones es que la ley nos salva, que la ley nos santifica, que la ley lo único que hace es exhibirnos como pecadores. La ley no nos ayuda a santificarnos. La ley solamente manda, y ese es el problema de la ley, que la ley solamente nos dice qué es lo que debemos de hacer. Recordemos lo que Pablo nos dijo en los primeros 6 versículos del capítulo 6. ¿Se acuerda? Pablo usó la analogía del matrimonio y él dice: una mujer casada con un hombre no se puede casar con otro a menos de que el marido, el hombre, muera, ¿verdad? Entonces, él ya nos dijo, ok, ustedes ya murieron a la ley. Versículo 4, para recordar, dice: así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que sean de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que lleven fruto para Dios. Bueno, este otro, para que sean para otros, como dice Pablo, es Cristo. Este marido es igualmente de perfecto que el marido llamado ley. La gran diferencia entre estos dos maridos perfectos, entre Cristo y la ley, es que la ley solo te manda, solo te dice haz esto y haz aquello y lo otro. La ley no te ayuda para nada. Pero el marido, Cristo, que Dios provee, Él, cuando tú te casas con Él, cuando tú te unes a Él, Él sí te ayuda a que seas perfecto. ¿Cómo te ayuda? Dándote su mismo espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Al contrario que el marido ley solamente te dice haz. Pero no podemos hacer nada. Así es que es por eso que Pablo dice: hermanos míos, ya han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, a fin de que lleven fruto para Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando miraba a estas esposas, o sea, nosotros, los seres humanos, tratando de cumplir la ley? Y como no podíamos cumplirla, había frustramiento, enojo. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando miraba esa frustración de no poder? Bueno, nos mató. No mató la ley, nos mató a nosotros, la naturaleza, mató al viejo hombre, lo crucificó, lo sepultó. ¿Para qué? Para después resucitarnos con la nueva naturaleza que hoy tenemos por el Espíritu Santo de Dios y casarnos ahora con Cristo. Así es que ahora Cristo nos ayuda. No es como la ley. La ley solamente te dice haz y haz. Sigue diciendo Pablo, recordando una vez más el versículo 5 del capítulo 7. Porque mientras estamos en la carne, mientras estamos en la naturaleza caída, pecaminosa, las pasiones pecaminosas que eran por la ley eran despertadas, ¿sí?, para obrar en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora están libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, so Pablo está diciendo: hemos quedado libres de la ley. ¿Por qué? Porque ya morimos. Dios nos mató. Y ahora estamos casados con Jesucristo. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Dios tuvo que matarnos para después darnos vida y así casarnos con Jesús y así tener la capacidad que nos da el Espíritu Santo para santificarnos, para servirle a Dios. Ahora, la cosa es que cuando uno escucha todo lo que ya el apóstol Pablo dijo acerca de la ley, cualquiera puede llegar a pensar que Pablo está menospreciando la ley, que Pablo está diciendo la ley es inútil. ¿Sí? O sea, Pablo, recuerda, la ley que tú estás diciendo que ya hemos muerto es la misma ley que Dios le dio al gran Moisés en el Sinaí. Y tú estás diciendo que es inútil. Y ahí la pregunta: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Hay mucha gente que se dice ser cristiana hoy en día que piensa que la ley es pecado, que la ley es mala, que predicar la ley es mala, que exhortar desde un púlpito con la ley es malo. O sea, ellos te dicen legalista. Legalista, ¿por qué? Por usar la ley para exhortar, por guardar la ley y quererla obedecer.
Para estas personas, alguien que usa la ley para exhortar o que obedece la ley son personas legalistas. Pero esto no es así, ellos malentienden. Ser legalista, escuchen lo siguiente, es querer ganarse la salvación obedeciendo la ley de Dios. Mientras que exhortar y obedecer la ley de Dios por causa del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que nos lleva a desear y amar la ley de Dios, eso es ser no legalista, es ser nacido de nuevo. Hay una gran diferencia. El legalista es aquel que dice, yo voy a guardar la ley de Dios para que Dios me favorezca, para que me dé un trabajo, para que me vaya bien, para que Dios no me castigue. ¿Sí? Esa es esa persona. Pero, escucha, alguien que ya nació de nuevo no obedece la ley por esas razones. La obedece, número uno, como dice Pablo, porque estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Se nos dio el Espíritu Santo que nos hace desear obedecer la ley. Entonces no somos ningunos legalistas. Así que, ¿es pecado la ley? Pablo responde, absolutamente no. Claro que no. Recordando las objeciones que levantaban los judíos, dice Romanos 6:1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice en ninguna manera. Capítulo 6:15, nuevamente Pablo levanta otra segunda objeción, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y ahora la pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Absolutamente no, una vez más. El hecho de que la ley en sí misma no pueda salvar, no pueda santificar a nadie, no quiere decir que nosotros, hoy con la nueva naturaleza que tenemos del Espíritu Santo, vamos a desechar la ley, la vamos a ver como algo malo. No, el creyente debe de amar la ley. Si tú eres un verdadero creyente que tienes la naturaleza de Dios y que la naturaleza de Dios se refleja, la proyecta la misma ley, si tú eres eso, entonces, hermano, por favor. O sea, el creyente debe amar la ley. Si tú verdaderamente naciste de nuevo, vas a amar la ley. La vas a desear cumplir. Nuevamente, no para ganarte la salvación. No. Simplemente porque ya tienes la nueva naturaleza de Dios, que Dios mismo se deleita en su ley. Porque la ley es santa, ¿verdad? Es pura. La ley es justa y buena. Si la ley es esto, ¿cómo es posible que no te deleites en la ley? ¿Será que porque no tienes la naturaleza de Dios, la cual sí se deleita en esto? ¿Será que tienes todavía la naturaleza con la que naciste? Salmo 1, híjole, sigo pensando en que cuando yo proyecto ahí los pasajes, los pongo, los marco uno, las palabras que a mí en lo personal me ayudan a entender la palabra de Dios. Pero escucha lo que dice Salmo 1, bienaventurado el varón. O sea, dichoso, bien bendecido el varón. ¿Cuál varón? El que no anduvo en consejo malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Escucha el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Oíste eso? Bienaventurado ese varón, dichoso, súper bendecido. ¿Cuál varón? El que encuentra deleite en la ley de Jehová. Y luego sigue diciendo, y en su ley medita de día y de noche. Así es que para aquellos que creen que la ley es mala, ley. No, así todos se le van a ir, pastor. Las ovejas no. Las ovejas se deleitan en la ley de Dios. Las chivas, las cabras, claro, se van a ir. Pero qué bueno que Dios no nos mandó a nosotros los pastores a pastorear cabras. Cuando yo entendí eso, híjole, el peso que sentía que yo tenía aquí encima, desapareció. Tú tranquilo, César, tú nada más esfuérzate a trazar bien mi palabra de Dios, a predicarla fielmente, y mis ovejas oyen mi voz. Los cabros no, ellas la van a despreciar y no te preocupes tú. Eso es libertador, esas verdades. Entonces, para aquellos que creen que la ley es mala, yo pregunto, ¿ya se acabó esta bienaventuranza porque estamos en el nuevo pacto? No creo, porque si esto ya cambió porque estamos bajo el nuevo pacto, la naturaleza de Dios tendría que cambiar. O sea, a Dios no le gusta robar, ¿sabes eso? Dios no ama el mentir. Dios no codicia. ¿Por qué? Porque ese es su carácter, esa es su naturaleza. Cuando decimos naturaleza es algo intrínseco de Dios, no es que Él actúa así, no, esa es su naturaleza. Por lo tanto, esta bienaventuranza continúa. Bienaventurado el varón que se deleita y medita en la ley de Dios. Ahora, Pablo, para explicar esto, nos va a recordar cuál es el propósito por el cual Dios
Dios nos dio la ley. Y digo recordar porque recuerden, el capítulo 3 ya nos dijo que por medio del pecado es el conocimiento, o mejor dicho, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que una vez más, Pablo nos va a decir cuál es el propósito de la ley. Ok, ¿cuál es el propósito de la ley, Pablo? Revelar nuestra pecaminosidad. Regresando ahí al versículo 7. Que pues diremos, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Aquí Pablo de manera implícita nos está diciendo que la ley nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Él dice, si no fuera por la ley no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo que codiciar es pecado si la ley en el 10º mandamiento no hubiera dicho no codiciarás. La ley muestra el pecado. Jesús usó la ley para mostrarle al joven rico que ante los hombres él era justo, él guardaba la ley. O sea, tenía una fachada, o sea, era un buen fariseo externamente, pero internamente estaba igual que todos los seres humanos que tratan de agradar a Dios por hacer bien. Sepulcros blanqueados, por fuera bien santurrones, bien piadosos, pero por dentro es podredumbre, apestan. Bueno, si usted recuerda esa historia, el joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Ya con eso, ¿qué puedo hacer? O sea, él viene ya equivocado. Y no me malentienda, o sea, él viene así porque la ley decía, haz estas cosas y vivirás. Entonces, Jesús, al escuchar primeramente que le dice, bueno, porque la pregunta es la del millón. Qué bueno que todos nos preguntaran eso, ¿verdad? Pero tú apenas le dices a alguien, hey, quisiera saber cómo era el reino de los cielos, salen huyendo. Ya me va a hablar de Dios y eso significa que van a decir que deje de mentir, de robar, de estar codiciando a la mujer de mi prójimo. ¡Fum! Sale corriendo uno como cucaracha, ¿verdad? Cuando nos enseñan la luz, sale uno corriendo. Bueno, aquí Jesús, después o antes de decirle, de contestarle su pregunta, él primero lo retiene y le dice, déjame te corrijo tu manera de ver a los seres humanos. ¿Tú crees que porque yo ando haciendo bien? Y recuerda, este hombre está viendo a Jesús como hombre, ¿eh? O sea, porque Jesús es Dios y él es bueno, pero Jesús está consciente de que ese joven rico lo está viendo como hombre. Entonces Jesús lo corrige y le dice, ok, déjate corrijo esa teología absurda. No hay ningún bueno. Bueno, solamente Dios. Pastor, no le dijo que no hay ningún bueno. Si Jesús está diciendo bueno, solamente el Padre, ya se deduce obviamente que no hay ningún bueno. Por eso Pablo, él cita la escritura ahí mismo en Romano, como está escrito. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? No hay ningún bueno, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno. Bueno, esto a mí me dice que corregir esta mala teología es importante. Lo fue para Jesús. Jesús dijo, es necesario que tú sepas que tú eres malo, porque de lo contrario, o sea, el sano no tiene necesidad de médico. Si él cree que él es bueno porque cumple muchos mandamientos, porque él es bien decente como Nicodemo, pero Jesús lo detiene. Esto es importante corregir esto, porque si no, el ser humano jamás va a ver la necesidad que él tiene de Jesús como Salvador. ¿Para qué si soy bueno? Entonces después de que ya Jesús lo corrige, ok, le dice, Marcos 10:19, los mandamientos sabes. ¿Quieres heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús intencionalmente se detiene ahí y no menciona el resto de los mandamientos, porque él sabe que aparte de estos mandamientos, aunque externamente los cumplía, él aparte de violentar estos mandamientos internamente, mejor dicho, Jesús sabía que estaba violando el primero y el 10º mandamiento. ¿Cómo así? Bueno, Jesús le dice estas cosas y el joven le contesta, yo he guardado esto desde mi juventud. ¿Usted le cree eso? Desde tu juventud siempre honraste a tus padres, nunca le mal respondiste, nunca faltaste a esa autoridad. Bueno, Jesús es como que si le dijera, si ese fuera el caso, no me voy a poner a discutir contigo, si ese fuera el caso, bueno, bien, pero te voy a decir qué tienes que hacer. Solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Escuche, ¿dónde va a tener tesoros? En el cielo. Este es un joven rico. Jesús le dice, ve, dalos todos y vas a tener tesoros en el cielo. Wow, o sea, los tesoros en el cielo comparado a lo que tú puedas tener aquí terrenalmente es nada. Y le dice, ven, sígueme y toma tu cruz. ¿Qué le está haciendo ver aquí a Jesús a este joven? Que creía que guardaba perfectamente los mandamientos de Dios. No hay ni siquiera uno, ya nos dijo Pablo, y las escrituras lo dicen, no hay ninguno. Bueno, déjate hago ver que tú estás violando el 10º mandamiento y el primero.
Jesús sabía que al decirle, ve y reparte tus bienes, no lo iba a hacer porque él codiciaba sus bienes. Para él sus bienes lo eran todo. Y el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos. O sea, tú dices que quieres heredar la vida eterna para estar con Dios, pero no quieres dejar tus miserias comparadas al tesoro del cielo. Tú eres un codicioso y además tienes dioses ajenos. Tu Dios es el dinero. Así que, ¿qué está haciendo Jesús con la ley? Mostrándole la pecaminosidad de este hombre que se creía muy pulcro, muy decente, pero cuando tú expones el espejo de la ley es bien clara. Y la ley te muestra realmente dónde estás. Siempre nos va a mostrar violando los mandamientos de Dios. Así es que la razón por qué codiciamos es una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué codiciamos nosotros? Al final de cuentas, para este joven rico, Dios no era suficiente. Por eso no estoy dispuesto a dejarlo todo. Porque Dios para mí no es suficiente. Yo codicio esto, no a Dios. O sea, tú codicias, tú deseas, yo codicio, yo deseo. Muchas veces porque Dios no es suficiente para mí. Como bien alguien dijo, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado como si tú merecieras más. Yo sé que sin el conocimiento que Dios nos da acerca de lo que Él es y lo que somos nosotros, creemos que merecemos cosas. La verdad, no merecemos nada. O sea, ya con la primer desobediencia que nosotros manifestamos ante Dios, ya eso es razón suficiente para que ya Dios no nos dé nada. ¿Recuerdas el único mandamiento? Que Adán y Eva desobedecieron. Nada más ese y lo sacó de su presencia. Entonces, dice esta persona, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado como si tú merecieras más. Ahora, algo que tengo que aclarar antes de seguir es que no es pecaminoso desear cosas, ¿sí? Pero si tú te amargas y te mortificas por no tenerlas, o sea, las estás deseando, pero esto crea descontento en ti, entonces esa codicia se convierte en una codicia idolátrica. O sea, que ya estás idolatrizando esa cosa que tú tanto deseas más que a Dios, porque eso es idolatría. O sea, hacer cualquier cosa antes que adorar a Dios, antes que desear a Dios en este caso, eso es idolatría. Así es que no es malo desear cosas. Tú quieres una casa, deséala. Tú quieres un carro, deséalo. Pero que este deseo no te mortifique. Que este deseo no haga que tú estés descontento. Estar contento siempre, dice el apóstol Pablo. Porque si esto es así, tú eres un idólatra. Estás codiciando cosas más que a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, que tú deseas algo no está mal, pero si el hecho de no tener ese algo te llena de amargura, de descontento, de queja, tú estás suplantando el lugar que le corresponde a Dios por ese deseo, por esa cosa. En esos mismos momentos tú has sustituido a Dios por la cosa que tanto deseas, sea lo que sea. Eso fue lo que le sucedió al joven rico. Dios usó la ley para hacerle ver su condición. ¿Tú quieres más tus riquezas? ¿Codicias más eso que al mismo Dios? Te estoy diciendo que si tú das todo, vas a tener tesoros en los cielos, no aquí terrenales. Y aún así él se fue triste, porque codiciaba más, porque amaba más lo que él tenía antes de quererlo tirar a la basura para obtener a Dios. Así es que este caso del joven rico es muy típico, hermanos. Jesús lo está usando para hablar de nosotros muchas veces. Así como Jesús nos mostró cómo este joven rico vivía, así Dios muchas veces nos muestra que nosotros deseamos cosas y que estas cosas nos llevan a estar descontentos y por consiguiente violamos el primero y el último mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos. Ya por desear esto dejas de venir a la iglesia, dejas de leer tu Biblia en la casa, ya no le pones importancia a tu vida espiritual, eso es idolatría. Mi pueblo me dejó cuando se iba al pueblo, ¿recuerdas? Que abandonaba a Dios por otras cosas, eso es idolatría. Así es que nosotros muchas veces estamos violando el primero y el 10º mandamiento. Y el pecado es tan engañoso, hermanos, que muchas veces lo estamos cometiendo y no nos apercibimos de ello. ¿Por qué? Porque nos engaña, que hasta vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, canto, me voy. Así es que tú puedes estar codiciando algo bueno, algo que es legítimo y aún así estar pecando. O sea, tú puedes codiciar ser la mejor madre, el mejor padre, la mujer más modesta de la iglesia, el hombre que tiene más conocimiento de la Biblia,
Pero ¿cómo puede ese ser malo, pastor? Bueno, esto se da cuando tú quieres hacer todo esto, quieres ser el mejor en todo esto para tu gloria, para que a ti te admiren, para que a ti te digan, wow, esta hermanita, no, de verdad que sí, es una piadosa. O sea, para que te estén halagando. Es ahí donde se vuelve el problema. Yo quiero ser el más santo de la iglesia, adelante, pero para la gloria de Dios, no para que se esté hablando bien de ti. Se va a hablar bien de ti, porque eso es lo que provoca, ¿verdad? La santidad, admiración. Tú empiezas a ser puro y sí van a hablar mal de ti, pero la cosa es que tú no estés haciendo eso con ese propósito, porque entonces le estás robando la gloria a Dios. Así es que tú puedes convertirte en lo mejor, pero que no sea para que admiren tu piedad, tu santidad, lo bueno que eres. No. Para que te aplauda la gente, no. Escucha lo que Pablo antes de venir a Cristo y los fariseos les encantaba a ellos. Dice Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice el versículo 2, ese está ahí, Juan, si lo quieres buscar. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Permítale tomarle un poco el agua. Y dice el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y Él que ve lo secreto te va a recompensar en público. ¿Te das cuenta? Estas cosas que hacían los fariseos y que Pablo hacía antes y se jactaban, eran cosas buenas. ¿Verdad que sí? Diezmar, ofrendar, orar, leer la Biblia, todo esto era bueno. ¿Cuál era el problema? La motivación. Para que les aplaudieran, que digan, wow, qué bárbaro, te admiro, eres increíble. Bueno, cuando tú y yo estamos haciendo lo mejor, sea para santificarnos, para a tener una piedad increíble, si tú y yo lo estamos haciendo para que nos aplauden, para que nos admiren, es pecado. Y estás violando el 10º y el 1er mandamiento. Estás codiciando que te alaben, que te admiren. Y al hacer eso, estás cayendo en que tienes un Dios ajeno. ¿Te das cuenta? Así es que tengamos cuidado, hermanos. No vaya a ser que nos encante como a los fariseos, que nos admiren por nuestra santidad, por nuestra piedad, ¿verdad? El pecado es engañoso, hermanos, lo es. Y puedes engañar tú a muchos, como la mayoría de los fariseos, y el mismo Pablo engañaba a la gente. Este sí es enviado de Dios, este sí es santo, pero a Dios no. Él sí conoce el corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué publicas lo que publicas? ¿Te das cuenta? Esto debemos de tener cuidado, porque el pecado es engañoso. Así es que Pablo está diciendo, la ley no puede ser pecado, la ley es beneficiosa, la ley te muestra tu pecado. Y cuando te lo muestra, la ley es como un ayo, te lleva a Cristo, te lleva a correr a Él. O sea, la ley es como un espejo. ¿Y usted ha visto esos espejos que agrandan la cara? ¿Cómo le llaman? No sé, magnify mirrors o no sé. Bueno, cuando tú tienes ese espejo, magnifica, hace más grande la cara. Y aparte tiene una luz, ¿verdad? Y ahí está uno, y ahí ve uno los granitos, el pocito, la mancha, los cejón, los moquitos que te salen, el pedazo de espinaca que te quedó en el diente frontal cuando estás comiendo la ensaladita. El espejo te dice todo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace la ley. Te sitúa, te baja de las nubes, de tu pedestal que te has subido. A ver, Nicodemo, bájate, eres principal, eres un maestro, pero bájate. Si su justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, que para el pueblo de Dios, wow, santidad Jehová. Por eso Jesús les dijo, ustedes por fuera les aplauden y parecen sepulcros bien blanqueaditos, pero por dentro no. Entonces te das cuenta, la ley no se exhibe, es buena la ley. Lo es santa, justa y buena. Así es que cuando Dios dio la ley en el Sinaí, no tenía como propósito llevar al pueblo de Israel a la vida eterna. ¿Sí entiendes eso?
El propósito de la ley cuando Dios la dio era para mostrarle la pecaminosidad del hombre, la incapacidad del ser humano para cumplir perfectamente la ley. La ley te dice, es imposible ganarte la vida eterna queriendo guardar la ley, es imposible de cumplirla. Recuerda que Pablo dijo en el capítulo 3, está ahí Juan, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Y yo quiero regresarme ahí porque dice, se me está viniendo algo aquí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. A los que quieren guardar la ley, se lo dice a ellos. ¿Ok? Pero a nosotros los que ya estamos en el nuevo pacto y que entendemos que no podemos guardar la ley, que por eso Jesús vino a ofrecer su vida para guardar la ley y entonces darnos esa justicia. Nosotros ahora no queremos guardar esa ley, pero dice ahí Pablo, todos ellos que están bajo la ley, que quieren guardar la ley para ganarse la vida eterna, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice él, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo de manera bien clara y bien tajante afirma que la función principal de la ley es mostrarnos la condición caída en la que nos encontramos. Así que la ley revela el pecado. ¿Cuál pecado? Pecado, o sea que no podemos guardar la ley de Dios. Y esa misma naturaleza que hay en nosotros toma la ley de Dios y luego lo impulsa a violentar la ley de Dios. Eso es lo que va a decir el apóstol Pablo. Pero antes de pasar ahí, de que la ley provoca el pecado, escucha, es importante que tú entiendas la función principal de la ley, mostrar la pecaminosidad del hombre en la que él se encuentra. Porque al verla, él va a decir, sí, necesito ese Salvador. O sea, la ley te hace consciente de que somos pecadores, hermanos, incapaces de cumplir la ley. Estamos en maldición, necesitamos a Jesús. ¿Recuerdas lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas? Él les dice que la ley es el ayo, la ley es el que te agarra en la mano a Jesús. Eres pecador, la ira de Dios está sobre ti, refúgiate en Jesús. Eso es lo que hace la ley. Te lleva a los pies de Jesús. Bueno, tú y yo no podemos predicar el evangelio separados de la ley. Si tú dices, fui a evangelizar, pero no usaste la ley, no le dijiste al pecador por qué debe de refugiarse en Jesús, más que Jesús te sana, Jesús te puede dar un milagro, Jesús va a arreglar todos tus problemas. Tú no predicaste el evangelio. El evangelio son malas noticias para poder entender las buenas. Es por eso que cuando predicamos el evangelio usamos la ley. Jesús usó la ley siempre. Porque la ley muestra lo pecador, lo enfermo que está el hombre, que no pueden cumplir, para que entonces deseen a Jesús como Salvador. Si no, o sea, ¿para qué quiero yo a Jesús? Más que para que me sane de esta enfermedad terminal, que no es malo venir a Jesús por esas razones. Pero si tú nada más vienes a Jesús por esa razón y limitas la búsqueda de Jesús solo a eso, estás perdido. ¿De qué te sirve que recibas la sanidad, que recibas todas las riquezas del mundo y al último pierdes tu alma? Tú debes de venir a Jesús para que perdone tus pecados, para que pague por tus pecados en la cruz del Calvario. Y cuando mueras y estés ante el tribunal de Dios, entonces Dios te pueda justificar. Porque lo peor que te puede pasar aquí en esa vida no se compara a la condenación eterna que vas a experimentar todos los seres humanos. Una condenación eterna terrible por los siglos de los siglos, irreversible. Por eso lo importante de que cuando prediquemos el evangelio, usemos la ley. Nunca debemos decirle a un pecador simplemente y meramente, recibe a Jesús como Salvador y entonces todo te va a ir bien. Es que ya le dije que lo recibiera como Salvador. ¿De verdad es todo? Si tú le preguntas a alguien, ¿quieres recibir a Cristo hoy? Obviamente te va a decir que sí. ¿Quién en su sano juicio va a rechazar a un Jesús así? Que salva, que cura, que bendice, que prospera. Sin embargo, si tú primeramente llegas y empiezas a decirle al pecador, mira, mírate la ley de Dios, tú no has podido cumplirla, eres peor de lo que tú crees que eres. Según Dios, tú eres un pecador digno de ser lanzado al infierno. Cuando tú llegas con eso, ¿cuál va a ser la reacción normal? La más frecuente de un pecador, no quererte oír, la reacción va a ser negativa. Es oír, tú eres un legalista más, esto, no, olvídate, tengo que irme. Pero según la Biblia, nadie puede venir a Cristo a menos que entienda que está condenado, que va rumbo, camino al infierno a causa de sus pecados. Por eso Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Así es que
Nunca prediquemos el evangelio sin exponer la ley, sin exponer las demandas de la ley. Muéstrale al pecador el espejo de la ley para que vea su necesidad que él tiene de un salvador. Si no, lo contrario, no estás evangelizando, por lo menos no bíblicamente. Modernamente sí, pero de nada sirve predicar modernamente si no se acopla al evangelio bíblico. Así es que tienes que predicarle la ley a los inconversos, porque la ley revela tu pecado. Pero la ley, ya irnos más rápido, la ley no solamente, hermanos, nos revela el pecado. Pablo nos acaba de decir que la ley nos provoca a pecar. Ya nomás oír eso es raro, ¿verdad? La ley me provoca a pecar. La ley es como el cloro del pecado. ¿Cómo así el cloro del pecado? Sabemos que el cloro es un químico, ¿verdad? Que cuando se disuelve en agua, con cantidades propias, se vuelve beneficioso, ¿verdad? ¿En qué forma se vuelve beneficioso? Desinfecta. La superficie de un área, si está contaminada por gérmenes, que a simple vista no los podemos ver, por bacterias, por virus, todos esos microorganismos que no los podemos ver, si tú pones cloro mezclado con agua, adivina qué, va a ser beneficioso, te desinfecta. Algo así es la ley, o sea, purifica. Si la pudiéramos guardar, nos purificaría. Sin embargo, el cloro puede reaccionar negativamente. Oye, yo últimamente sé del cloro, por eso menciono últimamente lo del cloro. Porque en mi trabajo tengo que cuidar que el agua de la alberca está pura. Entonces tengo que usar yo ese químico. Es el primer químico que usamos. ¿Para qué? Para purificar el agua. Para mantenerla en un estado que no vaya a dañar a nadie. Pero el cloro, si tú lo manejas de manera inapropiada, puede matar. Bueno, lo mismo es la ley. O sea, el cloro te puede dañar, pero también bendice. Bueno, la ley lo mismo según el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, la ley puede tener reacciones negativas. ¿Cómo así? O sea, la ley es buena, es justa, es santa, pero en ocasiones provoca reacciones negativas en nosotros. Versículo 8 y 9, escuche lo que dice. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el pecado, y aquí está personificando Pablo el pecado, o sea, como una persona, como un ser. Mas el pecado toma ocasión para el mandamiento, y lo dice, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerta. Y 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vendido al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Una vez más, yo quiero que usted note que Pablo está personificando ahí al pecado. Es un ser que realiza algo, que actúa, que hace una acción. En este caso el pecado toma ocasión, aprovecha la oportunidad que le brinda el mandamiento. O sea, el pecado que mora en nosotros, le voy a traer a su memoria Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ok? Antes de que Adán y Eva pecaran, no había pecado. No estaba eso en su naturaleza de ellos. Pero una vez que ellos pecaron, entró esa fuerza, esa seducción, no sé, pero Pablo la personifica y Dios también. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es que ese pecado toma algo que es bueno como la ley de Dios y lo convierte en una base, en una plataforma para incitar al hombre a pecar. O sea, el pecado está utilizando la ley de Dios para seducir al hombre, para pecar contra Dios. Escuche lo que Pablo dice 4 versículos más adelante, versículo 13, y ahí mismo del capítulo 7. Dice Pablo, luego lo que es bueno, o sea, hablando de la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley, a fin de que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Nuevamente, yo quiero que usted note que Pablo está personificando la naturaleza nuestra como el pecado. Dice, tu naturaleza, tu pecado, toma la ley de Dios que es buena y entonces la usa para el mal, la usa para seducir. O sea, la ley está inactiva, la ley está adormecida hasta que te dice no hagas esto o haz aquello. Recordemos la pregunta que Pablo está contestando. ¿Es pecado la ley? Pablo dice, en ningún modo. Sin embargo, aunque la ley no es pecado, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros pasiones desordenadas, malos deseos. Escucha lo que ya dijo Pablo en el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Así es que, según Pablo, solo basta con prohibirle algo al ser caído
para volverse loco por quererlo hacer. Es cuestión de tiempo, o sea, no creas que eso es siempre así, instantáneo. Pero poco a poco, ese pecado te seduce a violar la ley de Dios. Y más cuando el diablo y el mundo están ahí para aumentar esa incitación, para seducirte más y termines mal. Así es que Pablo está diciendo esto para decir, la ley no es mala, son ustedes. El problema son ustedes. La ley es buena, pero ustedes son el problema. El pecado que hay en ustedes, la inclinación que hay en ustedes, se aprovecha de la ley y la usa para pecar. Así es que Pablo está diciendo que el pecado es como un imperioso enemigo, hermanos, que mora en nosotros y siempre está esperando cualquier pequeña oportunidad para atacarnos. Esta es la realidad que vemos en Génesis 4. ¿Qué es lo que vemos en Génesis 4? Vemos a Dios advertirle a Caín, estás a punto de cometer un pecado, estás a punto de matar a tu hermano. Y Dios ahí va a personificar también al pecado. Escucha lo que dice Génesis 4:6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? O sea, Dios le está diciendo a Caín, ¿por qué andas cabizbajo? Dice Dios, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, escucha lo siguiente, el pecado te acecha. Dígame si Dios no está personificando el pecado como un ser, como una fiera violenta que está dentro de nosotros. Porque sigue diciendo ahí, el pecado te acecha como una fiera, como un león, listo para atraparte. No obstante, tú puedes dominarla. Entonces Dios está personificando, al igual que Pablo, el pecado. Ahí está una fiera. ¿Recuerdan? Adán y Eva, aunque ellos todavía no tenían eso, el pecado, esa fuerza, lo que sea, ellos aún así codiciaron el árbol, codiciaron el querer experimentar lo que es probar ese fruto y experimentar las consecuencias. Escucha lo que te dijo Dios, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué sucede cuando Dios te da un mandamiento? Tarde o temprano, no digo que inmediatamente, pero ¿qué sucede? Bueno, el pecado, en este caso en ellos no moraba el pecado, pero si en ellos no moraba el pecado, ya aún así cayeron, porque vino Satanás, los incitó, pero ellos al ver el fruto del árbol lo codiciaban, lo miraban. Mira lo que dice Génesis. Dice ahí que llega la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo, y le dice a Eva, con que Dios les ha dicho no coman de todo el árbol del huerto. Y Eva le responde, sí, así fue. Él nos dice que el día que comamos, nosotros vamos a morir. Y Satanás viene y le dice, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Escuche lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ellos no había pecado. Y aún así, por ver el fruto que era deseable, codicioso, y por la incitación de Satanás, o sea, no pasó de un día para otro, o sea, no sabemos cuántos días pasaban y miraban el árbol, y el árbol, y el árbol, y era como que tenían la curiosidad por saber qué se siente ser como Dios, qué se siente tener toda esa sabiduría y que se les abran los ojos. Viene Satanás y órale, fue el empujón nada más, pero ahí estaba el deseo. O sea, si en ellos no estaba el pecado y cayeron, con más razón los otros. ¿Te das cuenta? O sea, no hay duda que el mandamiento de Dios despierta en nosotros un deseo para desobedecerlo. O sea, queremos nosotros quitar esa curiosidad, averiguar por nosotros mismos qué es experimentar, comerlo, hacer eso que Dios nos dice que no hagamos y experimentar los resultados. Así es que, de manera que Pablo está diciendo, el mandamiento despierta deseo para obedecer a Dios. Debido al pecado, debido a esa naturaleza que entró por un hombre, por Adán. ¿Te das cuenta? Volvemos al versículo 8. Romanos 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, la ley le mostró al apóstol Pablo cuando él decía que era un fariseo y de la tribu de Benjamín, irreprensible, y se jactaba de eso. Dice él en Filipenses todo eso, lo que él era, ¿verdad? Cuando viene Jesús y lo tumba y le muestra bien la ley, dice, me di cuenta que era un codicioso, que yo hacía todas estas cosas para que me las aplaudieran, para que me admiraran. Quiere decir que Pablo de alguna manera nos está diciendo que esa naturaleza pecaminosa tomó la verdad de Dios y lo convirtió en un incentivo para codiciar. O sea, si decía guárdate de esto, de aquello, Pablo decía yo voy a hacer eso. Pero ¿para qué hacía eso Pablo? Para recibir admiración, para que le aplaudieran,
Entonces él tomó esa ley para codiciar, para pecar contra Dios. Así es que el problema que todos los seres humanos tenemos es muy grande. El problema es que tú y yo queremos ser como Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva? No, sabe Dios que cuando ustedes lo coman van a ser como Dios. ¿Cómo era Dios? ¿Cómo es Dios, hermano? Él es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Él se gobierna a sí mismo sin someterse a nadie. Y nosotros queremos ser como Dios precisamente en esta característica de Dios, no someternos a nadie. Así es que la ley de Dios es como un atentado a nuestra soberanía, a nuestro deseo, porque queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Sí? Así es que cuando nos topamos con alguna prohibición, sentimos que nos están robando nuestra independencia, nuestra autonomía, nuestra soberanía supuesta que tenemos, que ni tenemos. Cuando te prohíbe algo la ley, y piense antes de venir a Cristo, no esté pensando ahorita como cristiano, pero eso es lo que ama al ser humano, ser soberano, gobernarse por sí mismo, no tener que rendirle cuenta a nadie, hacer lo que ellos quieren. Dígame si no es cierto, nosotros como padres hemos visto eso en nuestros hijos. Dependiendo del nivel de voluntariedad, si así se dice, del hijo, tú les puedes decir a ellos, no hagas esto o aquello. Y ellos empiezan a desear eso, no sé por qué. Por lo que ya nos dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Por el pecado que mora en nosotros. Y ellos empiezan a desobedecer la orden que les dimos. Ya sea escondida, sin que nadie lo vea, no te vayas a comer estas galletitas porque son las de tu papá. Dependiendo del nivel, ¿verdad? De voluntariedad, si se dice, según la voluntad que tenga el deseo, ¿lo va a hacer a escondidas o lo va a hacer hasta enfrente? Yo me las voy a comer y si se pone caprichoso, desobedece, ¿verdad? O sea, tú metes a un niño a un cuartito y le pones cualquier cosa y le dices, no vayas a tocar esto, ¿ok? Y tú te sales. Y ya ahora con la tecnología lo estás viendo ahí en videocámara, en tiempo real, y lo estás viendo y el niño pasa y hace. Y dependiendo de qué sea la cosa, si es una cosa que quiere, que desea, si es una cosa cualquiera, le pones ahí tú unas espinacas, no las va a tocar. Pero si, no sé, tú le pones un pastelito, a los niños les encanta el azúcar, ¿verdad? Él lo va a tocar. O sea, lo incita. Quizás si tú no le hubieras dicho nada, el pastel le hubiera pasado y como si nada, ni siquiera sabe acerca del pastel. Esto es algo como que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. O sea, muchas veces desobedecemos por el mero hecho de que está prohibido, de que queremos experimentar los efectos que se van a producir en nosotros al haber hecho lo prohibido. Así es que, ¿ven ustedes ese problema? Queremos ser como Dios, queremos ser soberanos, queremos gobernarnos a nosotros mismos sin tener que someternos a nadie. Y Pablo está diciendo, el pecado es como una fuerza que habita en nosotros, es como una fiera que está listo ahí para nuevamente esclavizarnos y llevarnos a desobedecer a Dios. Y esa es la tendencia, esa es la inclinación del ser humano, querer ser soberano, querer no rendirle cuentas a nadie, querer no someterse a nadie. Tu patrón a veces te pide hacer algo más que nunca te había pedido. ¿Y qué se cree este patrón? Ni aunque me pague. Y quizás nomás te está diciendo que tires la basura. Pero como tú ya eres jefe, yo me voy. Y dígame si eso no sucede. Si sucede. Cuando ya estás enojado por algo, cualquier cosa, eso sucede. Así es que el pecado se aprovecha de esa tendencia del corazón humano a querer hacer lo que él quiere y empieza a despertar pasiones pecaminosas. A Pablo le pasó ahí. No codiciarás y empezó a codiciar. No envidies y envidiamos más. Así es que lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo es hacerle ver a su audiencia judía que estaban equivocados con respecto a la ley. Los judíos pensaban que la ley Dios la había dado para que ganaran la vida eterna, para ser santos, pero no, la ley se había dado para que vieran que no pueden, que necesitan al Salvador. Y hoy en día hay muchos pastores evangélicos que ven como miraban los judíos a la ley para ser más santo, para agradar a Dios. No, hermanos, hay pastores que están predique, ley, y hay que predicar la ley, pero abrazada del evangelio de la gracia. O sea, tú no puedes darle ley. Si tú solamente le estás dando ley a tus hijos y tienes que portarte así, porque si tú no te portas así, Dios te va a castigar. Y ley, no va a hacer nada. Mira todo el Antiguo Testamento, nadie pudo guardar la ley, porque la ley no tiene ese propósito de hacer santo a nadie. El único propósito que tiene la ley es mostrarte que eres pecador y que te lleve a Cristo para que Cristo te perdone y ahora te dé un nuevo corazón. ¿De qué sirve tener a tu hijo con ley, sin una nueva naturaleza, sin un nuevo corazón, sin el Espíritu Santo? Nada más cumpliendo mandamientos, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, diezmando, cantando. Y al final de cuentas, si no tiene ese nuevo nacimiento, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres ver el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. No le dijo ofrenda más, ve más a la iglesia, lee más Biblia. No, tiene necesario nacer nuevo. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos.
Sí, hay que hacer esto, hijo, pero recuerda, tú no vas a poder. Tienes que decirle a Dios que te perdone para que te dé esa nueva naturaleza, ese nuevo deseo que Él puso en mi vida, por cierto, hijo o hija, para que puedas entonces obedecer la ley. ¿Por qué? Porque la ley revela el pecado y además nos provoca a pecar. Y la ley, dice Pablo, ya estas dos últimas cosas las vamos a ver más rápida, la ley en sí misma no produce vida, produce muerte. Versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero viendo el mandamiento, o sea, antes de venir a Jesús, cuando todavía estaba muerto en sus delitos y pecados, a pesar de todo lo religioso que él era, dice, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, lo que supuestamente él estaba tratando de hacer, de guardar para ganarse la vida de Dios, ese mismo mandamiento a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque ese mandamiento, a través de la ley, me mostró, tú codicias, Pablo, y todos aquellos que codician van a terminar en el infierno, a menos que se arrepientan y se refugien en Jesús. Pablo nomás miraba todo lo externo, como muchas veces la mayoría de los cristianos y los seres humanos. Oh, él sí es bueno, oh, él sí es santo, oh, él es... Sí, pero lo que Dios mira es el interior. Y tu interior y el mío está podrido a menos que Dios haya depositado ya la nueva naturaleza en ti, el Espíritu Santo. Tú no eres salvo por guardar los mandamientos de Dios, tú eres salvo porque Dios te salvó y al salvarte te dio el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los que van a heredar el reino de Dios son todos aquellos que tienen esa naturaleza. Y hay mucha gente que está en las iglesias que no tienen esa naturaleza, que creen que van al cielo porque hacen muchas cosas para Dios, como lo hacía Nicodemo. Y hay que advertirles a esas personas que a menos de que nazcan de nuevo, van a heredar el reino de los cielos. No es, a menos de que sigas diezmando, a menos de que sigas alabando a Dios, a menos de que sigas oyendo pura música cristiana, vas a heredar el reino de los cielos. No. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que Dios te dé su Espíritu Santo para que entonces puedas tú obedecer a Dios. Mire, si un ser humano desde que nace hasta que muriere pudiera obedecer perfectamente la ley, él tendría vida eterna. Porque eso es lo que dice la ley. Haz esto y vivirás. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? O sea, ¿sabes lo que dice la ley? Y empieza a decir los mandamientos, ¿verdad? Haz esto y vivirás. Le dijo, haz esto y vas a heredar la vida eterna. Pero el problema es que no podemos guardarlo perfectamente. No podemos hacerlo desde que naces hasta que mueres. Y ese es el problema con la ley. No podemos guardarla perfectamente. Mire, la ley, alguien lo puso así, la ley es como un globo. Tú lo inflas, ¿verdad? Tú traes una aguja, o aguja, como se diga, y pinchas ese globo por donde quieres que tú la pinches. No, que arriba, que abajito, que no sé qué, donde quiera. Ese trono, ¿qué va a hacer? Va a explotar, ¿verdad? Así es la ley. Tú la estás guardando, ¿verdad? Y estás guardando, y primer año, segundo año, tercer año, llevas el año 50. Imagínese el globo por guardar la ley, ¿verdad? Pero tú quebrantas uno, ya quebrantaste toda la ley. ¿Y usted quién es, pastor, para decir todo eso? No, yo no soy nadie. La Biblia es lo que me dice. Gálatas, capítulo 3, 10. Todos los que dependen de la obra de la ley, todos los que quieren salvarse obedeciendo la ley, escucha, si tú eres esa persona, estás bajo maldición. Porque maldito todo aquel que no guardare todas las cosas que están en la ley. Maldito. Si tú no permaneces en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, eres maldito. Así es que deja de querer ganarte el cielo guardando la ley. Nadie puede. La única manera de ganarse el cielo es dejar que Jesús lo gane por ti. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Así es que voluntariamente nosotros somos impotentes, incapacitados a obedecer a Dios. O sea, que nadie vaya a decir como yo solía decir. Entonces, pobre hombre, Dios me dice que haga esto y todo esto, pero me dio una incapacidad. Pobre hombre, ¿verdad? Pobre hijo, el supuesto hijo este, como lo decía la semana pasada. Yo le digo a mi hijo, vuela, pero no le di alas, vuela, y no le di alas, y lo mato, sería muy cruel, ¿verdad? Pero así no es con Dios. No, la incapacidad es voluntaria, porque tú y yo amamos el pecado, porque tú y yo nos gusta hacer lo que nos venga en gana. O sea, que nadie vaya a decir, entonces Dios no me puede culpar porque el pecado está ahí, es el que me lleva. Ah, no. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Caín? Tú lo puedes controlar. Esa fiera, ese pecado que está ahí, si tú quieres. Por eso Dios todavía intercedió. No lo hagas, Caín, no lo hagas. Pero te recuerdo, el pecado está ahí, te está incitando como fiera. Tú no puedes culpar a Dios de esto. No es una incapacidad voluntaria. No queremos obedecer la ley porque amamos el pecado. ¿Te das cuenta? Amamos ser soberanos. Amamos no someternos a nadie.
Pablo, de hecho, más adelante en el capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto ni tampoco pueden es, ni tampoco quieren. Ni tampoco quieren. Es verdad. Nos gusta ser libres. Queremos ser como Dios, soberanos. Gobernarnos a nosotros mismos. Que nadie nos diga nada. Yo no sé usted, pero casi todos tenemos en nuestra familia, o como conocidos, gente que te pide dinero prestado, ¿verdad? Y cuando llega el tiempo que fijaron para que te pagara, este hombre no lo hace. Y muchas veces no te pagan, no porque no tenían el dinero, sino porque, no sé, se les antojó comprar algo más, irse de viaje, irse de parranda, qué sé yo, darse un capricho, no sé. O sea, había el dinero, pero no lo hizo. Pero entonces llega el día y te dice, y no pude, ¿sabes qué? Que se me descompuso el carro. Y tú como no sabes, pues, ay, no te preocupes, me lo puedes pagar el próximo mes, no, adelante. Bueno, la pregunta es esa. En ese supuesto caso, ¿ese hombre de verdad podía pagarle? Claro que sí, ¿verdad? Pero no lo hizo porque no quiso. Así es la ley. Tú y yo podemos guardarla, pero no queremos. Claro que no queremos. Por lo menos, si ya no lo ves tú eso en tu vida, ya créele a Dios. O sea, por cuanto los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, de tu cuerpo y el mío, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco quieren, tampoco pueden. ¿Te das cuenta? Así es que no podemos nosotros culpar a Dios. Porque tú pusiste el pecado en mí. No. Sí, ahí dice, pastor, que por un solo hombre entró el pecado y el pecado pasó a todos los otros, entonces Dios es culpable. No. Al final de cuentas nosotros lo hacemos voluntariamente. Esa es la incapacidad. Por lo tanto, como es voluntariamente, no nos exonera de la culpa. Más bien agrava más nuestra culpa. Porque la ley ahí está para decirle, mira, no quieres, pudiste, pero no lo hiciste. Finalmente, versículo 11, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. El pecado engaña, ¿eh? Tú te crees más astuto que tu corazón engañoso, donde habita el pecado. No. Dice, me mató. Así es que ahí está la raíz del problema. No es la ley es buena, es el pecado. Es la inclinación que tenemos constante de querer hacer lo que nos pega la gana y desafortunadamente todo eso que queremos hacer va en contra de la voluntad de Dios. Así es que el pecado no es el villano. Diremos pues que el pecado, la ley, mejor dicho, ¿es pecado? No, porque la ley no es el villano. El pecado usa la ley como ocasión para alejarnos de Dios, nos incita, ¿verdad? Para llevarnos a la condenación eterna. Escucha cómo concluye Pablo los versículos 2 y 13. De manera que la ley a la verdad es buena. ¿Por qué es buena? Por lo que les acabo de decir, porque la ley te dice que eres pecador y te lleva a Cristo. Eso es una buena acción, es un buen propósito de la ley. Es buena. El mandamiento es santo, es justo y bueno. Y dice el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado que mora en ti y en mí, esa fiera, eso que nos dice Pablo, hagan morir lo terrenal, no reina el pecado. El pecado tú no lo puedes tratar, y ya voy a terminar. El pecado tú no lo puedes tratar como a cabras. Hace 4 días me encontré con un video donde está un video ahí grabando, llega un camión, no sé si era UPS o el otro, el FedEx, y se regresa el chavo, y ya cuando empieza a dar, acá a un lado de la camioneta hay como 4 cabras. Es un área rural, y él brinca algo y tumba algo que produce un sonido fuerte, y las cabritas caen así, las 4. Bueno, si tú quisieras ser esa persona y decir, me voy a regresar, porque después se levantan, me voy a regresar y le voy a dar de nuevo y voy a hacer que se oiga fuerte el ruido para que caigan de nuevo. Tú puedes jugar con eso, pero con un león no puedes jugar. No. Ahora que fuimos a Indianápolis, fuimos al zoológico y había un león y estaba así, quería salir. Yo no sé si sabía que era la hora de comer, estaba así. Y había un chavito que como que le hizo nada y como que lo hizo en el espejo, en el vidrio, le pegó y como que se enojó más. Uno no puede jugar con el león. A veces andan mansitos, ¿verdad? Y están los entrenadores, pero resulta muchas veces que ese león, muchas veces ya no soporta eso. Bueno, el pecado, no, tú no puedes jugar con el pecado. David jugó con el pecado y mira hasta dónde llegó. Sí, Dios lo perdonó. La gracia, si estás en Cristo, Dios te perdona, pero no te quita las consecuencias. Wow. Todo lo que sufrió David, empieza a ver la vida de David al último. Sus hijos matándose entre ellos mismos, violándose. Fue terrible. ¿Sí? David fue salvo, pero las consecuencias Dios no se las quitó. Bueno, pelea con el pecado.
Tú eres cristiano, dices que eres cristiano. Pablo te dice, hay una lucha, que no reine el pecado en ustedes. Por lo tanto, velen y oren. O sea, no digan, no, pues nadie es perfecto. Por lo tanto, pastor, por eso nadie es perfecto. Y como nadie es perfecto, por eso pecamos. ¿De verdad? Jesús, cuando dice que la carne es débil, no es para que tú la agarres así como de excusa. Mismo Jesús dijo que la carne es débil. No, Él la dice para advertirle, la carne es débil. Por eso velen, oren, porque el pecado es como una fiera. Puede estar tranquilito así como a veces los leones, pero nomás está buscando una pequeña oportunidad para levantarse. Por lo tanto, que no reine el pecado ustedes, velen, oren. Termino con lo siguiente. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera. La ley es santa, justa y buena. Es el reflejo perfecto del carácter de Dios. Por lo tanto, Dios, como Él es santo, Él es justo y bueno, también lo es la ley, viene de Él. Escuchen lo que dice el versículo 14, 16 y 22 de ahí mismo de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es buena, dice Pablo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está la naturaleza del pecado. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Así que la ley no es mala, no es pecado, todo lo contrario. ¿Por qué los cristianos deben deleitarse en la ley de Dios? Bueno, porque es santa, porque es justa y porque es buena. Por eso el salmista decía, ¿aún cuánto amo tu ley? O sea, tu ley, no es la ley, tu ley es tuya, por eso la amo. Porque de tu ley, cuando yo la amo, o sea, yo veo que en tu ley emana toda tu naturaleza. Por lo tanto, yo amo tu ley. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿y qué hace? Convierte al alma. Tú odias la ley, de verdad no te va a convertir. No te va a dar una nueva naturaleza. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. La ley de Jehová es fiel y hace sencillo al sabio, o hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son puros que alumbran los ojos. Todo esto habla de la ley. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Y de verdad detestas la ley, no eres cristiano. Si tú no deseas obedecer la ley como desea el hombre el oro, o como el hombre hambriento desea la miel dulce que destila de un panal, según lo que dice el salmista, tú no tienes al Espíritu Santo de Dios. Tienes al Espíritu moderno de hoy en día, pero no el Espíritu Santo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde está el problema? No en la ley. El problema está en nosotros. Por lo tanto, aunque estamos bajo la ley, aunque estamos, mejor dicho, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia, tenemos que obedecer la ley. Ya no por legalismo, ya no para ganarnos la salvación, sino porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y por eso amamos la ley de Dios. No para ganarnos la salvación, no. Así es que la ley no es el problema, nosotros somos el problema. Y Dios nos llama a luchar contra ese pecado. Dice 1 Pedro 2, os amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan. ¿De qué? ¿De la ley? No, de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Te das cuenta? Si tú estás aquí y quieres seguir viviendo para ganarte la salvación, obedeciendo los 10 mandamientos, no vas a poder, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Recuerda, la ley es un globo, tú lo pinchas, pues ya arruinaste todo el globo. Bueno, lo mismo, tú desobedeces un mandamiento y ya arruinaste todo. Dice Santiago, capítulo 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Ahí está el globo. Porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero no matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que no trates de ganarte el favor de Dios, la salvación, guardando la ley. No, entiende que la única escalera que te lleva a la vida eterna es Jesucristo y no la ley. La ley nunca fue dada para llevarnos al cielo. Jesús sí nos fue dado para llevarnos al cielo. Por lo tanto, no trates de subir por la escalera de querer cumplir con la ley. No vivas bajo esa ilusión de que eres libre ya. Tú eres esclavo del pecado, eres esclavo de Jesús.